concluiríamos las clases teóricas que me corresponden en este ciclo. Bien, ya están viendo los slides, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Vamos a pasar entonces al modo presentación. Bien, solamente me confirman por favor si se están cambiando los slides. Sí, cambia, doctor. Ya, perfecto. Bien, entonces en esta tercera parte nos corresponde hablar de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares. Para todos los temas que hemos estado viendo durante estas 2 semanas, siempre hemos presentado los objetivos de aprendizaje. Entonces, al concluir las actividades de aprendizaje, usted debería ser capaz de describir las características básicas de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, clasificar los bloqueantes ganglionares de acuerdo a su naturaleza química, los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, enunciar las características farmacocinéticas de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, explicar los mecanismos de acción de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, indicar los efectos orgánicos importantes de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, hacer un listado de usos terapéuticos de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares y mencionar los efectos adversos y tóxicos de los bloqueantes ganglionares y neuromusculares. Bien, ¿cómo definimos entonces a este grupo de fármacos? Los bloqueantes ganglionares son sustancias que bloquean la acción de la acetilcolina y agonistas similares en los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos, simpáticos y parasimpáticos, sin llegar a afectar al sistema nervioso central. Debido a su falta de selectividad y por bloquear todo el flujo autónomo, produce una amplia variedad de efectos adversos indeseables que limitan su uso clínico. ¿Ya? Tal vez esto es lo más importante, porque al ser bloqueantes ganglionares, ¿no es cierto?, en las sinapsis entre las fibras pre- y postganglionares de los dos sistemas, del sistema nervioso parasimpático y simpático, entonces van a dar lugar a una serie de efectos adversos que ha hecho que algunos de estos hayan caído en desuso o sean obsoletos. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la transmisión nerviosa en los receptores nicotínicos, simpáticos y parasimpáticos. Compiten con la acetilcolina en los ganglios, NN, por los sitios de unión en los receptores bloqueando a estos. Es decir, que la acetilcolina no puede unirse a su receptor porque está ocupado por estos bloqueantes. No se transmite ningún impulso a la siguiente fibra nerviosa o al órgano receptor y afectan la transmisión nerviosa tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático. Bien, ¿cómo se puede dar el bloqueo ganglionar? Entonces, el bloqueo de la transmisión ganglionar puede producirse por distintos mecanismos. Uno puede ser por interferencia en la liberación de la acetilcolina. 2, por interferencia con la acción postsináptica de la acetilcolina. 3, por antagonismo de los receptores nicotínicos. Y 4, por una despolarización continuada. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se puede producir el bloqueo ganglionar. En esta imagen nosotros estamos viendo, ¿no?, en la parte de arriba, que tenemos el bulbo raquídeo en azul y la médula espinal en verde, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que con una X en rojo en ambos lugares, ¿no es cierto?, se impide la transmisión del impulso nervioso tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático. Y la víscera entonces no recibe estos impulsos, ¿no? En esta otra imagen aquí más abajito tenemos la terminación parasimpática preganglionar, la liberación de acetilcolina, ¿no?,
su acción sobre el receptor nicotínico postganglionar. Es decir, que está inhibiendo a este receptor con este triángulo en rojo que está acá. ¿Ya? En esta otra imagen vemos una terminación nerviosa simpática preganglionar. Tenemos nuevamente la presencia de la acetilcolina, ¿no?, que es impedida, ¿no?, de actuar a nivel de su receptor nicotínico por un inhibidor de ganglionar, ¿no? Entonces no se va a producir la transmisión del impulso nervioso. Aquí también tenemos que hacer hincapié y recordar de que la acetilcolina es el neurotransmisor en las fibras preganglionares y en los ganglios del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿De acuerdo? Hemos dicho que los ganglios parasimpáticos están cerca, ¿no?, a los tejidos o órganos o vísceras que inervan, y en el sistema simpático los ganglios están a nivel paravertebral y prevertebral, están alejados. Pero en ambos sistemas el bloqueo de estos ganglios impide la transmisión nerviosa tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático y da un bloqueo total de la transmisión a nivel del sistema nervioso autónomo. Bien, aquí tenemos en este cuadro los efectos del bloqueo ganglionar. En la primera columna tenemos el tejido, en la columna del medio el sistema predominante, ya sea simpático o parasimpático, y el efecto que se da por el bloqueo ganglionar. Entonces, si tomamos en cuenta los vasos sanguíneos con las arteriolas y las venas, vamos a ver que el sistema predominante en las arteriolas es el sistema nervioso simpático y el efecto del bloqueo ganglionar va a ser la vasodilatación. A nivel de las venas, podemos tener dos tipos, ¿no es cierto?, de inervación simpática y parasimpática. Por su efecto simpático va a dar lugar a vasodilatación y por su efecto del bloqueo de su efecto parasimpático a taquicardia. A nivel del iris, el sistema predominante es el parasimpático y va a dar lugar a midriasis. Es un efecto similar al que ocurre con los bloqueantes colinérgicos como la atropina, ¿no es cierto? A nivel del músculo ciliar, parasimpático predominante, y va a dar lugar a la cicloplegia. Entonces, si se fijan a nivel ocular, el efecto es similar al de la atropina, ¿no es cierto?, anticolinérgico, midriasis y cicloplegia. A nivel gastrointestinal, parasimpático va a llevar a hipomotilidad. A nivel de la vejiga urinaria, también parasimpático va a llevar a retención urinaria. Y el anterior efecto a nivel gastrointestinal daría lugar a constipación. A nivel de las glándulas salivales, el parasimpático va a llevar a serostomía. Y a nivel de las glándulas sudoríparas, simpático colinérgico, porque hemos dicho que a nivel de las glándulas sudoríparas el neurotransmisor es la acetilcolina, va a llevar entonces a una anhidrosis. Bien, ¿cuáles son los efectos entonces del bloqueo de los sistemas orgánicos por estos bloqueantes ganglionares? A nivel del sistema nervioso central, reduce el deseo de uso de nicotina. Por lo tanto, algunos de estos fármacos pueden ser utilizados en el tratamiento de los pacientes que sufren de tabaquismo. A nivel de los ojos, va a dar lugar a midriasis y cicloplegia moderados, que ya hemos dicho similar al bloqueo colinérgico. A nivel de los bronquios tiene poco efecto. A nivel del tracto gastrointestinal, reducción de la motilidad y constipación importante, más marcada aún que con los anticolinérgicos. A nivel del tracto genitourinario, relajación de la vejiga y disfunción en la erección y la eyaculación. ¿Ya? Que esto es importante. A nivel del corazón, taquicardia moderada en jóvenes, un efecto inotrópico negativo y una disminución del gasto cardíaco. A nivel de los vasos sanguíneos, reducción marcada del tono venoso, reducción del tono arteriolar, caída de la presión arteriolar y
un efecto que es típico y característico del bloqueo ganglionar es la hipotensión ortostática severa. El solo hecho de que el paciente, si está echado, levante la cabeza o se incorpore en la cama, le produciría hipotensión ortostática. A nivel de las glándulas, reducción de la salivación, de la lagrimación y de la secreción gástrica. Bien, dentro de los efectos secundarios, vamos a tener aquí otro cuadro donde está el órgano, el tono vegetativo predominante y el efecto del bloqueo ganglionar. Entonces vemos a nivel del aparato cardiovascular, en adultos y jóvenes el efecto es más parasimpático y va a dar lugar a taquicardia. En viejos y niños el efecto es más simpático y va a dar lugar a bradicardia. A nivel gastrointestinal es más el predominio del tono vegetativo parasimpático, va a dar lugar entonces a ilio paralítico, a estreñimiento, constipación, a náuseas, a vómito, a diarrea y a disminución de la saliva. A nivel de los ojos, tono vegetativo predominante, midriasis, fotofobia y visión borrosa. A nivel del aparato genital masculino, parasimpático y simpático, va a dar lugar a impotencia, ¿no? Y también va a impedir la eyaculación, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga urinaria, parasimpático, el tono va a dar lugar a disminución del tono vesical y dificultad o retención urinaria o dificultad para la micción. ¿Ya? Estos bloqueantes ganglionares que inicialmente se utilizaban como antihipertensivos han ido siendo reemplazados paulatinamente por nuevos antihipertensivos que producen menos efectos secundarios y tienen una acción más selectiva. De ahí, por ejemplo, tenemos los antagonistas de los receptores beta 1 cardíaco de tipo selectivo o los inhibidores de la enzima de la angiotensina o los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los antagonistas de los canales de calcio, ¿no es cierto? Y los bloqueantes alfa. Entonces, esos antihipertensivos, especialmente los selectivos, los que tienen una acción directamente sobre un elemento de los que constituyen la presión arterial, han ido reemplazando a estos fármacos porque hemos visto que tienen muchísimos efectos adversos. Bien, este cuadrito es solamente para recordar los fármacos que actúan sobre los ganglios autónomos. Entonces tenemos aquellos que estimulan a los ganglios, que incluyen a la nicotina, de ahí la denominación de estos ganglios como nicotínicos, tanto los ganglios NN como los ganglios NM, y el dimetilfenilpiperacinio, DMPP. Estos son estimulantes ganglionares, estimulan los ganglios simpáticos y parasimpáticos, de modo que van a dar lugar a efectos que se denominan complejos como taquicardia e hipertensión arterial y efectos variables sobre la motilidad y las secreciones gastrointestinales, aumento de las secreciones bronquiales, salivales y sudoríparas, y también producen efectos adicionales por estimulación de otras estructuras neuronales, incluidas las terminaciones sensitivas y noradrenérgicas. Entonces son estimulantes. Ahora, la estimulación continua de los ganglios puede dar lugar a una alteración en el ciclo de despolarización y repolarización, y que puede dar lugar entonces a un bloqueo de la despolarización. La nicotina, es bien sabido, da efectos importantes a nivel del sistema nervioso central. No tiene aplicación terapéutica con excepción de la nicotina que se utiliza en parches, que eso ya lo mencioné el día de ayer, para tratar a los pacientes que sufren de tabaquismo. Bien,
Dentro de los antagonistas, o sea, los bloqueantes ganglionares, mencionamos solamente algunos, el hexametonio, la tubocurarina y también la nicotina. Bloquean todos los ganglios autónomos y entéricos. Sus efectos más destacados son hipotensión, y hemos dicho que la hipotensión postural es un elemento importante, y abolición de los reflejos cardiovasculares, inhibición de las secreciones, parálisis gastrointestinal, retención urinaria, que lleva a alteraciones en la micción, y en general, eso es importante recalcar nuevamente, que la mayoría de estos son o están clínicamente obsoletos, y que solamente algunos de ellos tienen alguna indicación terapéutica hoy en día. Bien. Bien, en este otro cuadro nosotros vamos a tener en primer lugar los fármacos en la primera columna, ¿no es cierto? El lugar principal de estos fármacos, donde actúa, el tipo de acción y alguna observación que puede ocurrir aquí. Entonces vemos que los agonistas están la nicotina, actúa a nivel de los ganglios autónomos del sistema nervioso central, va a dar lugar a estimulación y después bloqueo de la estimulación. La lobelina ya actúa a nivel de los ganglios autónomos y terminaciones nerviosas sensitivas, y en ambos casos, tanto a nivel de los ganglios como de las terminaciones nerviosas, da lugar a estimulación. La epibatidina actúa también a nivel de los ganglios autónomos en el sistema nervioso central, da lugar a estimulación. Esta sustancia ha sido aislada a partir de la piel de una rana, es muy potente, pero no tiene aplicaciones clínicas, de ahí que su interés radica más que todo desde el punto de vista académico, ¿ya? Bien, otra es la vareniclina, que actúa también a nivel del sistema nervioso central y los ganglios autónomos, produce estimulación de estos y es utilizada a veces en la adicción a la nicotina, es decir, como un fármaco coadyuvante en el tratamiento del tabaquismo. El suxametonio actúa a nivel de la unión neuromuscular, va a dar lugar a un bloqueo por despolarización y se utiliza clínicamente como relajante muscular, ¿ya? El decametonio también actúa a nivel de la unión neuromuscular, también produce un bloqueo por despolarización, pero no tiene aplicaciones clínicas. Y entonces serían los agonistas. En el caso de los antagonistas, tenemos el hexametonio, que actúa principalmente a nivel de los ganglios autónomos, da lugar a bloqueo de la transmisión y hoy en día no tiene aplicaciones clínicas. El trimetafán actúa también a nivel de los ganglios autónomos, da lugar a bloqueo de la transmisión autonómica y ha sido usado en casos en crisis hipertensivas reacias a responder a otros antihipertensivos, es decir, en emergencias hipertensivas, y también se lo utilizaba para provocar hipotensión en procedimientos quirúrgicos donde era necesario bajar la presión arterial para poder realizar el procedimiento. Ya casi no se lo usa. La tubocurarina, habíamos hablado de ella, que está en el veneno de las flechas se origina a partir del curare, que se utilizaba como veneno en la punta de los flechas, o sí se utiliza en la punta de las flechas de los indígenas que habitan generalmente la jungla. Del curare entonces se desarrolló la tubocurarina, que actúa a nivel de la unión neuromuscular, produce un bloqueo de transmisión y actualmente apenas se usa. Y por último, en este cuadro tenemos el pancuronio, el atracurio, el becuronio, entre otros, que actúan a nivel de la unión neuromuscular, dan lugar a bloqueo de transmisión y son muy utilizados hoy en día como relajantes musculares en anestesia.
por ejemplo, cuando se va a realizar un procedimiento anestésico con anestesia general y tubo endotraqueal, son muy utilizados como relajantes musculares en este tipo de procedimientos. Bien, clasificación, esta es solamente, vamos a ver de que en realidad estos fármacos hoy en día prácticamente no se utilizan, ¿ya? Pero de todos modos vamos a, desde el punto de vista académico, clasificarlos en derivados del amonio cuaternario, donde está el hexametonio, la mecanilamina y el pentolinio. Y derivados del sulfonio cuaternario, donde están el trimetafán y el tetraetilamonio, o el conocido como el TEA. Bien, hablando de la mecanilamina. La mecanilamina es un antagonista no selectivo de los receptores de nicotina en el sistema nervioso autónomo, específicamente en los ganglios simpáticos. El mecanismo de acción es que actúa bloqueando los receptores nicotínicos de la acetilcolina en los ganglios simpáticos. Esto reduce la transmisión nerviosa simpática, lo que a su vez va a repercutir bajando la presión arterial, reduciendo el ritmo cardíaco y produciendo vasodilatación. Hoy en día su uso está limitado al tabaquismo, es decir, que actúa a nivel del sistema nervioso, disminuyendo el deseo de fumar que tienen las personas que sufren de esto. Y también en algunos casos muy seleccionados de hipertensión arterial refractaria a otros fármacos. Los efectos secundarios hemos dicho que son manifestaciones del bloqueo ganglionar y puede incluir como efectos secundarios hipotensión. Ya hemos dicho que la hipotensión postural es importante, también los mareos, la visión borrosa, el estreñimiento, la retención urinaria y la bradicardia. Contraindicaciones: no debe usarse en personas con problemas cardíacos, con glaucoma o con problemas digestivos. Precauciones: se debe usar con precaución en personas con insuficiencia renal o hepática, con diabetes o con glaucoma. Y dentro de sus interacciones puede interactuar con otros medicamentos que bajan la presión arterial, incrementando el efecto antihipertensivo y la caída de la presión arterial. Puede interactuar con algunos medicamentos para el corazón o medicamentos para la depresión. Entonces, hoy en día no se la usa mucho, muy rara vez, ¿no? Es un fármaco que, como los otros de este grupo, por sus efectos adversos ha caído en desuso. Bien, el hexametonio produce un bloqueo selectivo de los receptores ganglionares NN. Hoy en día es obsoleto por los efectos adversos que produce y se utilizaba en el tratamiento de la hipertensión, especialmente en las crisis hipertensivas. Su administración era por vía oral y parenteral y, al igual que todos estos bloqueantes ganglionares, bloquea todo el flujo autonómico, tanto simpático como parasimpático, lo que conlleva a los efectos adversos que hemos visto al iniciar el tema. Y el trimetafán, que hemos hablado ya de él también, produce un bloqueo selectivo de los receptores ganglionares NN, actualmente de uso infrecuente, lo estoy pudiendo. No he querido decir obsoleto, he dicho de uso infrecuente por los efectos adversos que produce. Se utilizaba antes en emergencias hipertensivas y para una reducción controlada de la presión en algunos tipos de cirugía, como por ejemplo puede utilizarse en la disección aórtica, pero prácticamente, como dice aquí, actualmente de uso infrecuente. Este se administra por vía endovenosa y, al igual que el hexametonio, bloquea todo el flujo autonómico, tanto simpático como parasimpático, ¿no? De ahí que sus efectos adversos son múltiples, ¿no? Bien. Bueno, este es otro cuadro en el cual he aumentado algunas cosas. Es bastante similar al que hemos visto. Por ejemplo, en el sistema nervioso central he aumentado esto, atenuación del síndrome de Tourette. Por si no saben, el síndrome de Tourette es un síndrome donde la persona que lo padece emite ruidos y hace gestos
en cualquier momento, o sea, emite ruidos fuertes o comienza a hacer gestos, y muchas veces es interpretado como si fuese un paciente loco o trastornado, y es incontrolable. Entonces, se puede utilizar el bloqueo ganglionar para la atenuación de las manifestaciones del síndrome de Tourette. En los ojos hemos dicho midriasis, cicloplegia. En los bronquios, poco efecto en pacientes asmáticos y en general, y algo de efecto broncodilatador en algunos tipos o en algunos pacientes asmáticos. A nivel de corazón hemos dicho taquicardia moderada, reducción de la fuerza de contracción y del gasto cardíaco en reposo, esto es importante, ¿ya? Y reducción de la fuerza de contracción y del gasto cardíaco en reposo, y bloqueo de los cambios fisiológicos o físicos que ocurren en la persona cuando realiza ejercicio. O sea, le quita la capacidad adaptativa del organismo a lidiar con los distintos tipos de actividad física que está realizando la persona. Hemos dicho que a nivel gastrointestinal, constipación severa. Genitourinario, disfunción eréctil por efecto parasimpático, bloqueo parasimpático, e inhibición de la eyaculación por bloqueo simpático. A nivel de los vasos, reducción del tono arteriolar y venoso, reducción, dosis dependiente de la presión arterial e hipotensión ortostática marcada, que ya lo hemos dicho. En las glándulas hemos dicho que reduce toda la secreción glandular, y a nivel del músculo esquelético no tiene un efecto significativo de importancia, ¿no? Bien, en relación a los efectos adversos y tóxicos, repasando: hipotensión ortostática, visión borrosa, impotencia sexual, retención urinaria, constipación y sequedad de mucosas, ¿no es cierto? Son efectos adversos. Y contraindicados en pacientes que sufren o presentan hipotensión, pacientes que tienen retención urinaria, porque agravaría, ¿no es cierto?, en pacientes ancianos con hiperplasia prostática, porque ahí sí que afectaría la micción, que ya de por sí está afectada en estos hombres, y también contraindicado en aquellos casos de constipación, porque hemos dicho que produce constipación severa. Bien, interacciones farmacológicas en este cuadro, ¿no? Tenemos cuando se asocia a diuréticos e hipotensores, va a llevar a una acumulación de los efectos y como resultado va a dar lugar a una mayor caída de la presión arterial y por lo tanto una mayor hipotensión. Y el mismo efecto ocurre cuando se utiliza con anestésicos, ¿no? Entonces, acumulación de los efectos e hipotensión. Con bloqueantes neuromusculares aumenta el bloqueo neuromuscular y va a llevar a una parálisis prolongada. Y con los alcalinizantes urinarios va a intensificar los efectos de estos bloqueantes y va a aumentar la toxicidad, especialmente cuando se habla de la mecamilamina y su interacción con los alcalinizantes urinarios. Bien, con esto habríamos concluido esta primera parte de los bloqueantes ganglionares y pasaríamos ya a la segunda y última parte de este tema, que se refiere a los bloqueantes neuromusculares, ¿ya? Entonces, tenemos bloqueantes despolarizantes y bloqueantes no despolarizantes. Dentro de los despolarizantes está el suxametonio, que es el único bloqueante despolarizante usado actualmente. Sin embargo, ¿ya?, no se olviden de que también se denomina dentro de esto del suxametonio la succinilcolina, ¿no es cierto?, que prácticamente es lo mismo. Entonces, esta mañana yo preguntaba en el ambulatorio del hospital pediátrico al anestesiólogo que estaba ahí sobre la succinilcolina y me dijo que aún la tienen en su arsenal
de fármacos que usan en la anestesiología, pero ya el uso es muy raro. Posee una estructura entonces el succinilcolina muy parecida al decametonio y la acetilcolina. Está formada por dos moléculas de acetilcolina unidas por sus grupos acetilo y actúa también de forma parecida a la acetilcolina. Pero su acción dura apenas unos minutos debido a que es hidrolizado rápidamente por la colinesterasa plasmática, que habíamos dicho en una clase anterior, que es conocida como la pseudocolinesterasa, ¿no es cierto? O la butirilcolinesterasa. Cuando se administra por vía intravenosa, su acción despolarizante se prolonga lo suficiente como para hacer está repetido aquí, que la región de la placa motora de las fibras musculares pierda su excitabilidad eléctrica, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a llevar es a producir una despolarización continua, lo que va a dar lugar a relajación y parálisis muscular, ¿ya? Entonces, estos actúan como agonistas de los receptores colinérgicos de la placa motora, NM, y al estimularla continuamente, bloquean el ciclo de despolarización, repolarización, y llevan entonces a la relajación muscular y a la parálisis de tipo flácido. ¿Cuáles son los efectos adversos de este tipo de bloqueantes neuromusculares? De tipo despolarizante como el succinilcolina, bradicardia, liberación de potasio, incremento de la presión intraocular y parálisis prolongada. Y lo que es más peligroso es que, y por eso que la succinilcolina prácticamente ya no se usa mucho, es la hipertermia maligna, que es un trastorno hereditario poco frecuente que probablemente obedece a una mutación del canal de salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Relacionado esto con el receptor de la rianodina. Esto lleva a un espasmo muscular intenso y a un aumento considerable de la temperatura corporal cuando se administran determinados fármacos como por ejemplo el succinilcolina. Tiene una mortalidad elevada este trastorno, aproximadamente, fíjense, del 65%, y se combate mediante la administración de dantroleno, un fármaco inhibidor de la contracción muscular, al evitar la salida del calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces el dantroleno tendría un efecto contrario a lo que hacen el succinilcolina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, por eso es tal vez que ya la succinilcolina y también el succinilcolina no se utilizan como antiguamente se utilizaba. Bien. Los bloqueantes neuromusculares. Entonces, los bloqueantes de este tipo son los bloqueantes no despolarizantes. Entonces, algunos fármacos bloquean la transmisión neuromuscular mediante una acción presináptica que inhibe la síntesis o la liberación de acetilcolina, o a nivel de la postsináptico. El bloqueo neuromuscular es un complemento de la anestesia cuando se emplea ventilación mecánica. Es fundamental para la introducción del tubo endotraqueal y también como un complemento cuando se está empleando la ventilación mecánica. Se utiliza mucho en las terapias intensivas también. Todos los fármacos que se utilizan con este fin interfieren en la actividad postsináptica, bloqueando los receptores de acetilcolina, o en algunos casos el canal iónico, o activando los receptores de acetilcolina y en consecuencia induciendo a una despolarización persistente de la placa motora. Entonces aquí están los dos tipos de relajantes musculares, aquellos que producen una despolarización continua, que ya los hemos visto en la anterior parte, y los bloqueantes no despolarizantes. Estos bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos de los receptores colinérgicos de la placa motora, y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo, ¿ya? Entonces, ¿con quién están compitiendo este tipo de fármacos? Están compitiendo con la acetilcolina, ¿de acuerdo?
Bien, dentro de estos tenemos las benzilisoquinolinas, donde está la tubocurarina, que ya hemos dicho que no se usa mucho, la metocurina, el alcuronio, el atracurio, el doxacurio, el mivacurio y el cisatracurio. Estos últimos, ¿ya? El alcuronio, el atracurio fundamentalmente, que se usa mucho en el hospital pediátrico, el doxacurio, el mivacurio y el cisatracurio han reemplazado a los relajantes musculares de tipo despolarizante que hemos visto hace un ratito. Luego tenemos las aminas cuaternarias, donde está la galamina, y los aminoesteroides, donde están el pancuronio, el pipecuronio, el vecuronio y el rocuronio. Estos también se utilizan, ¿ya? Entonces, estos nuevos, digamos nuevos entre comillas, alcuronio, atracurio, doxacurio, mivacurio y cisatracurio, junto con el pancuronio, el pipecuronio, el vecuronio y el rocuronio, son fármacos que se utilizan actualmente para producir relajación muscular. Muy utilizados ya, como dijimos antes, como parte de la anestesiología. ¿Sí? Bien. Efectos de los bloqueantes no despolarizantes. Los bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos en los receptores colinérgicos de la placa motora, o sea, a nivel de los receptores NM, y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo. Se emplean sobre todo en anestesia para producir relajación muscular, ¿ya? Y también en las unidades de cuidados intensivos en pacientes sometidos a ventilación mecánica. Los primeros músculos afectados por el efecto de estos fármacos son los extrínsecos del ojo, lo que lleva a que el paciente perciba una visión doble, ¿ya? También afecta similar o a semejanza a la miastenia gravis, ¿no? Este efecto de afectar los músculos extrínsecos del ojo y los músculos pequeños de la cara, las extremidades y la faringe, lo que dificulta la deglución. Y los últimos en afectarse son los músculos respiratorios, y estos también son los primeros en recuperarse. Bien, entonces lo primero que afecta es a los músculos extrínsecos del ojo, llevando a visión doble, ¿no es cierto? Luego los pequeños de la cara, las extremidades y la faringe, y los respiratorios, que son los últimos y los que se recuperan primero. Se administran por vía intravenosa, pero se diferencian los unos con los otros por sus velocidades de inducción y de recuperación. La mayoría de estos fármacos no despolarizantes se metabolizan en el hígado o se excretan sin cambios por la orina. Las excepciones a estos son el atracurio, que se hidroliza espontáneamente en el plasma, y el mivacurio, que al igual que el suxametonio, es hidrolizado por la colinesterasa plasmática, siendo uno despolarizante y el otro no despolarizante. Otra característica de estos bloqueantes no despolarizantes es que también bloquean a los autorreceptores presinápticos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el receptor alfa-2 a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? A los autorreceptores presinápticos facilitadores, por lo que inhiben la liberación de acetilcolina o el receptor M2 presináptico durante la estimulación repetitiva de los nervios motores, dando lugar a un fenómeno conocido como fatiga tetánica, que a menudo es empleado por los anestesistas para controlar la recuperación postoperatoria de la transmisión neuromuscular. Entonces, se utiliza este elemento, este factor de estos fármacos no despolarizantes, ¿ya? Para facilitar o controlar la recuperación postoperatoria de la transmisión neuromuscular que ha estado bloqueada, ¿no es cierto? Un factor que hay que tomar en cuenta es que la recuperación postoperatoria de la fuerza muscular debe ser rápida para reducir el riesgo de complicaciones. Y la neostigmina, que lo hemos visto el día de ayer, un inhibidor de la colinesterasa, se utiliza con frecuencia en el postoperatorio para revertir la acción de los fármacos no despolarizantes. ¿Se acuerdan? La neostigmina es
un colinomimético, ¿no es cierto?, de acción indirecta perteneciente al grupo de los carbamatos, ¿no es cierto?, de tipo reversible. La coadministración de atropina es necesaria para evitar efectos adversos parasimpático-miméticos. Y un enfoque alternativo recientemente aprobado para revertir el bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio o el becuronio es el uso de Sugamadex, que es una ciclodextrina sintética constituida por una molécula que se une selectivamente a los bloqueantes neuromusculares de estructura esteroidea, formando un complejo inactivo en el plasma como una forma o un mecanismo de contrarrestar sus efectos y anular los efectos de estos. Bien, aquí vamos a ver entonces la clasificación, ¿ya?, de los relajantes musculares de distinto tipo, ¿no?, tanto de los despolarizantes, en este caso la succinilcolina, entonces, y los otros. Entonces, de acción corta, ¿ya?, según la duración de su acción y de su efecto, de acción corta la succinilcolina, que hemos dicho que, ya les he dicho que se continúa utilizando, pero ya no como se utilizaba antes, ¿ya? Luego está el mivacurio, que también es de acción corta, pero tiene una característica que no activa los ganglios autonómicos, no afecta al receptor, el autorreceptor M2, y libera histamina ligeramente. Es una característica propia. Los de acción intermedia, el atracurio, el becuronio, el rocuronio y el cisatracurio. Estos también no activan ganglios autonómicos, no afectan al autorreceptor M2 y también liberan histamina ligeramente, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí tres con las características similares, variando solamente en la duración, ¿no? Luego tenemos los relajantes musculares de duración larga, donde están el pancuronio, que bloquea los receptores M2, pero no libera histamina. El pipecuronio no activa los ganglios autonómicos, también no afecta el receptor M2 y libera histamina ligeramente, al igual que el mivacurio, el atracurio, becuronio, rocuronio y el cisatracurio. Y por último, de acción larga, tenemos al doxacurio, ¿ya? Entonces estamos viendo. De preferencia, los de acción corta se usan cuando se va introducir el tubo endotraqueal, ¿no?, que facilite la relajación para la entrada del tubo endotraqueal. Y queremos que sea de acción corta porque solamente se lo está utilizando para facilitar el ingreso del tubo endotraqueal. Y los otros son coadyuvantes del proceso anestésico. Bien, la succinilcolina, solamente para recordar, el mecanismo de acción es un relajante muscular de tipo despolarizante, ocupan las dos subunidades alfa del receptor nicotínico, al igual que la acetilcolina, por lo que estimulan inicialmente los canales de sodio y calcio, produciendo contracciones leves, reptantes del músculo esquelético, que es percibida por debajo de la piel como fasciculaciones. No son afectadas por la acetilcolinesterasa, ocupan, por lo tanto, estas dos subunidades alfa y beta, ¿no es cierto? Perdón, las dos subunidades alfa al mismo tiempo, por mucho más tiempo, causando despolarización y posteriormente el bloqueo neuromuscular por despolarización continua, dan lugar a una parálisis flácida. Hemos dicho que para revertir su efecto es necesaria la presencia de la colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, y de que hay pacientes que no tienen esta colinesterasa y en los cuales entonces el efecto relajante va a percibir durante más tiempo. Las drogas no despolarizantes compiten con la acetilcolina para ocupar una subunidad alfa, por lo menos una alfa, pueden ser las dos, por inhibición competitiva, ¿no es cierto?
lo que causa que no hay apertura del canal iónico, no se despolariza la membrana y el músculo queda flácido, ¿no? Entonces aquí esto es por bloqueo, ¿no es cierto? El agonista, que es la acetilcolina, no va a poder actuar y por lo tanto se va a producir una parálisis flácida, ya de tipo no despolarizante. En el otro caso ha sido de tipo despolarizante. ¿Cuáles son las indicaciones de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes? Relajación del músculo esquelético, está aquí mal escrito, parálisis muscular en cirugía y ventilación mecánica. Esas son las indicaciones de los no despolarizantes. Especialmente, ¿no es cierto?, como coadyuvantes de la anestesia, que aquí me olvidé poner. Los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, discúlpenme, aquí hay un error, esto lo voy a corregir antes de subirlo, como la succinilcolina, también indicaciones de relajación musculoesquelética, ya hemos dicho, en procesos anestesiológicos o en pacientes que requieren de ventilación mecánica y por lo tanto parálisis muscular en cirugía. Las indicaciones son prácticamente las mismas, ¿no? La diferencia es que los no despolarizantes son los que se utilizan actualmente y los despolarizantes ya no. ¿Cuál es la toxicidad de estos fármacos, no? Van a dar lugar a parálisis respiratoria, que puede ser muy prolongada. Yo me acuerdo hace unos años, le iban a tomar en el hospital pediátrico, se iba a hacer una biopsia de un quiste óseo en un paciente de unos 14 años, ¿no? Para lo cual el anestesiólogo, esto no se va a borrar nunca, mientras yo siga vivo, ¿no?, de mi mente. El anestesiólogo le pidió a la enfermera y le dijo, pásame Suxi, le dijo. ¿Ya? Pásame fentanil, le dijo. Y la enfermera le pasó una ampollita que el anestesiólogo no percibió que no era el fentanilo, sino que era succinilcolina. Y inadvertidamente le administró la succinilcolina al paciente. El paciente hizo inmediatamente una parálisis respiratoria, estaba consciente en ese momento, pero no podía respirar y no podía hablar, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente activamos el código azul y el paciente se recuperó, salió de esta parálisis respiratoria y no le pasó nada por suerte. Sin embargo, cuando se le dijo que se tenía que volver a hacer un procedimiento anestésico para tomarle la biopsia, no quería aceptar. Fue muy difícil convencerlo, porque según él había visto algún personaje de barba blanca que se lo quería llevar, ¿no? Eso solamente como anécdota, ¿ya? Producen estimulación de los ganglios autonómicos, estimulación de los receptores cardíacos, mialgia y daño muscular, hipercalemia, emesis e hipertermia maligna, ¿no es cierto? Hemos dicho que llevan a la producción de calor, ¿no es cierto? Y llevan a este cuadro que es potencialmente mortal, que es la hipertermia maligna. Bien, con esto habríamos concluido entonces el temario. ¿Ya? Miren esa hermosura de árboles. Esto es en el Beni, una estancia ganadera en el Beni, solamente para relajarnos un ratito, y con esto les diría que muchas gracias por su atención y aquí concluiríamos el temario que me ha correspondido durante estas 2 semanas. Entonces me gustaría preguntarles, como siempre hago, si es que hay alguna pregunta o alguna duda que quieran que yo les aclare o si está todo bien. Bien, lo que les dije el día de ayer, yo les voy a facilitar obviamente los slides, ¿no? Pero han visto que hay algunos errores, ya les he dicho no de contenido, sino solamente de estructura, que los voy a corregir. Por lo tanto, denme, si puedo hacerlo hoy y terminar de hacer esas pequeñas correcciones el día de hoy, ¿no? Se lo subo hoy mismo el material, y si no, a más tardar lo haría el día de mañana. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, no? Con esto.
¿Qué me dice? Bueno, entonces, si no tenemos nada, muchas gracias por su atención durante estos días y ya nos veremos en otro ciclo de clases teóricas que me toque dar en los siguientes meses, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches, que tengan